Bendiciones en este día y bienvenidos a tu devocional. En los pasados años se han escrito muchas canciones sobre la brevedad de la vida. Canciones que nos recuerdan que la vida es corta y hay que disfrutarla. Temas como Vivir mi vida de Marc Anthony y La vida es un carnaval de Celia Cruz son algunos de los temas que a través de los años han formado una perspectiva de que debo, entre comillas, disfrutar la vida ya que la vida es corta. En la semana del 20 de septiembre, un video sumamente triste pero a la misma vez impactante salió a relucir en las redes sociales mostrando al joven barbero Joel Rodríguez Ovalle, de 35 años, caer desplomado al piso mientras cumplía su trabajo en una barbería en la ciudad de Nueva York. En el video se muestra al joven de 35 años cuando cae al suelo mientras atendía a uno de sus clientes en la barbería. El joven aparenta haber sufrido un infarto fulminante, mientras que en el video sus amigos y clientes de la barbería trataron de auxiliarles en aquel triste y doloroso momento. En estos casos, muchas veces, ya no se puede hacer más nada al respecto. Aunque esta noticia es muy difícil y lamentable, nos recuerda sobre la brevedad de la vida. Como creyentes y como alguien que comparte la misma profesión de este joven, este video para mí fue muy revelador. Algunos de mis amigos barberos también quedaron atónitos al ver aquel video, el cual uno de ellos compartió conmigo. La verdad es que creo que muchas veces todos subestimamos la verdad de la vida. Vivimos como si fuéramos inmortales o como si fuésemos a vivir miles de años. Otros quizás vivimos trabajando para prepararnos para una partida, aunque no sabemos cuándo llegará el día ni la hora. El tema de la muerte es uno de los temas más complejos, difíciles y misteriosos para el ser humano. Miles de religiones y supersticiones han tratado de llenar este vacío que aparenta no tener respuesta. Pero como creyentes sabemos que la palabra de Dios nos da una respuesta clara y precisa sobre esta incógnita. Aunque en verdad sí, Dios creó esta vida para que podamos disfrutarla. Dios como Padre nos otorga el regalo de la vida para que podamos glorificar su nombre al cuidar y trabajar en su hermosa creación. La Biblia también nos recuerda que fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero la muerte y el pecado entraron al mundo por medio de nuestra desobediencia ante la santa ley de Dios. La muerte llega a nosotros de parte de Dios como consecuencia de nuestra desobediencia a su santa ley. En Génesis podemos ver que tanto Adán y Eva como los primeros seres creados por Dios desobedecieron a Dios, por ende el pecado llenó sus corazones. Los corazones ahora de todos los descendientes de Adán y Eva están inclinados a la búsqueda de la felicidad y el contentamiento en los placeres del mundo y en la falsa esperanza del éxito y la felicidad a través de la búsqueda de las riquezas en la creación en vez de en el Creador. Romanos 5:19 nos recuerda que por la desobediencia de Adán y Eva todos fuimos constituidos pecadores. Pero en realidad muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿O por qué tenemos culpa de los pecados que otros cometieron en el pasado? ¿Y por qué Dios permitió que esto sucediera? Aunque estas preguntas son válidas, pudiéramos pasar un largo tiempo respondiendo estas preguntas de manera objetiva y bíblica, pero creo que estas preguntas también se pueden responder de manera objetiva si verdaderamente queremos pensar y analizar y llegar a conclusiones sobre la caída del hombre, la santidad de Dios y la soberanía de Dios sobre todos nosotros. Y en 3 puntos me gustaría observar y analizar y pensar y invitarte a que profundamente analicemos sobre estas preguntas tan importantes. Número 1. Quizás nos ayude el entender que nuestros mejores representantes, Adán y Eva, fallaron en la tarea de ser obedientes a Dios. Por su caída, todos fuimos destituidos de la presencia de Dios. Mientras que Adán y Eva eran perfectos
perfectos en su naturaleza sin pecado, la serpiente, la cual fue astuta, pudo convencerlos y engañarlos para que cayeran en desobediencia ante Dios. La respuesta entonces es que por nuestros primeros padres engendramos una naturaleza inclinada a la maldad, por ende, una naturaleza inclinada a la desobediencia a Dios. Número 2. Aunque estemos en desacuerdo y digamos que no somos culpables, no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. La realidad es que el pecado y la muerte son dos decretos irrevocables que cargamos como seres humanos, los cuales son parte de nuestra naturaleza caída. Es importante entender que solo Dios puede salvarnos por medio de su gracia. El llenarme de rabia, odio y orgullo contra Dios no resolverá el problema del pecado y la culpa que está sobre nosotros. Aunque continuamos pecando por nuestra propia voluntad y aunque mi carne está inclinada hacia la maldad conscientemente, aún continuamos pecando por nuestra propia voluntad. Y aunque mi carne está inclinada hacia el mal, nuestra conciencia nos dicta claramente cuando estamos haciendo algo malo. Como pecadores necesitamos una solución a este grave problema que envuelve todo nuestro ser, un problema que es irrevocable por nuestras propias fuerzas. Entonces, como respuesta, aunque Dios permitió la caída del hombre, Dios no es quien provoca o causa la caída del hombre. Dios no es culpable de nuestra maldad y nuestra desobediencia ante su santidad, aunque Dios mismo está usando aquello que la serpiente y el hombre trató para mal para tornarlo para un bien mayor que traiga gloria a su santo nombre y la restauración de sus hijos, por ende de su pueblo. Número 3. Preguntarnos por qué Dios permite que la muerte y el pecado hayan entrado al mundo es una pregunta válida. También es válido preguntarnos si Dios lo permitió es porque Dios también tiene un plan mayor para nosotros. Aunque existe una sinergia entre estas dos verdades, nosotros como criaturas meramente mortales frente a un creador inmortal, eterno y lleno de gracia, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿estoy respondiendo con humildad ante esta gran verdad? Pensemos en las siguientes verdades. Si Dios nos creó, es porque Dios es un Dios bueno. Si Dios comparte su creación con nosotros, es porque es un creador bueno. Si Dios, a pesar de nuestra maldad, aún tiene gracia para con nosotros, es porque es un Dios paciente y misericordioso, por ende, un Dios bueno. También si Dios diariamente nos provee alimentos de la tierra, es porque Dios nos ama y nos cuida. Como conclusión, debemos de reconocer que Dios es un Dios bueno por naturaleza. Entonces, debemos de concluir en que Dios permite la caída del hombre porque Dios está obrando un bien mayor y usándolo todo para su buena y perfecta voluntad. Dios se especializa en tornar aquello que el diablo y el hombre trató para el mal, tornarlo para un bien mayor que traiga gloria a su nombre y restauración a los hombres caídos. Veamos entonces qué piensa el autor de Eclesiastés capítulo 6, versículo 6 al 12, y cito: «He visto otro mal terrible bajo el sol, que pesa tremendamente sobre la humanidad. Dios les da a algunos muchas riquezas, honor y todo lo que pudieran desear, pero luego no les da la oportunidad de disfrutar de esas cosas. Se mueren y algún otro, incluyendo un extraño, termina disfrutando de toda esa abundancia. Eso no tiene sentido, es una gran tragedia y terrible. Un hombre podría tener 100 hijos y llegar a vivir muchos años, pero si no encuentra satisfacción en la vida y ni siquiera recibe un entierro digno, sería mejor para él haber nacido muerto. Entonces, su nacimiento habría sido insignificante y él habría terminado en la oscuridad. Ni siquiera habría tenido un nombre, ni habría visto la luz del sol o sabido que existía. Sin embargo, habría gozado de más paz si hubiera crecido para convertirse en un hombre infeliz. Podría vivir 1000 años o el doble y ni aún así encontraría satisfacción. Y si al final de cuentas tiene que morir como todos, ¿de qué le sirve? Y continúa citando: «Toda la gente se pasa la vida trabajando para tener que comer, pero parece que nunca le alcanza. Entonces
Entonces, ¿de verdad están los sabios en mejor condición que los necios? ¿Ganan algo los pobres con ser sabios y saber comportarse frente a otros? Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir al viento. El futuro, algo definido y a la vez incierto. Todo ha sido decidido. Ya se sabía desde hace tiempo lo que cada persona habría de ser. Así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de tu destino. Cuanto más palabras decimos, menos sentido tiene. Entonces, ¿para qué sirven? En la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte? Cierro la cita. Finalmente, la muerte nos llega como consecuencia de nuestra desobediencia, por nuestros pecados y por nuestra maldad. La muerte no es parte del plan final de Dios, sino que simplemente es parte de los sucesos que son parte de la caída del hombre. La muerte nos llega como consecuencia de nuestro pecado y desobediencia ante la santa ley de Dios. Pero Dios, en su excelsa sabiduría, tenía un plan mayor desde antes de la caída del hombre. A Dios, la caída del hombre no le tomó por sorpresa, sino que la caída del hombre nos sirve para aprender más sobre quiénes somos y quién es Dios en su naturaleza. Entendemos la necesidad de un Salvador. También entendemos que Dios en su naturaleza es bueno sobre todas las cosas. También nos ayuda a entender quiénes somos sin Dios y que aún necesitamos la gracia transformadora de Dios. También comprendemos que necesitamos arrepentirnos de nuestra constante maldad. En Romanos capítulo 5, versículo 18 al 21, el apóstol Pablo trae unas palabras muy sabias sobre este tema y cito: Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por un solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por un solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Cierro la cita. Mientras que el pecado nos separa de una perfecta relación con Dios, Dios en su soberana voluntad nos envió un Salvador y su nombre es Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros, bendito Rey eterno, quien nos amó y se entregó por nosotros, es aquel que te invita a que compartas una nueva vida con Él y que juntos comencemos a vivir verdaderamente como hijos de Dios desde ahora hasta la eternidad.